Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, que creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Muy buenas noches, mi nombre es Salvatore Tripi Rosell, bienvenidos nuevamente a esta tu Casa de la Constitución. El programa de hoy va a consistir en dos temas. Uno, que normalmente siempre he invitado a abogados, especialistas, que han hablado favorablemente de la ley contra la criminalidad organizada. En este caso, hemos invitado a un especialista en Derecho Penal y en Política Criminal para poder desarrollar las críticas en contra de esta norma. Asimismo, es público en realidad que se ha estado desarrollando en diferentes distritos la violencia por parte del personal de serenazgo o llamados también policías municipales. Y vamos a hablar un poco sobre estos temas luego de la publicidad. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Bueno, continuando con el programa, hoy tenemos como invitado al señor Roger Ponce Colque, especialista en Derecho Penal y Política Criminal. Buenas noches, Roger. ¿Qué tal? Buenas noches, Salvatore. Gracias por la invitación. Bueno, mira, últimamente se ha estado escuchando, no sé si habrás visto en los programas, y está muy de moda el tratar el tema de la ley contra la criminalidad organizada. Si bien es cierto, es una herramienta que ahora último ha emitido, bueno, el año pasado la emitió el Estado, la puso en vigencia, porque en realidad la había emitido en el 2013. Y muchos hablan positivamente como una herramienta eficaz en contra de la criminalidad organizada. No sé cuál sería tu posición en esta oportunidad respecto a esta denominada ley. Bueno, ciertamente es una herramienta de lucha contra la criminalidad organizada. Efectivamente ha habido una acción positiva por parte del Estado peruano en el sentido de crear una normativa especial a efectos de combatir este fenómeno criminal que ya de aquí a un tiempo ha venido azotando pues a la sociedad peruana, ¿no? Sin embargo, no considero en todo caso habríamos que, darle un cierto tiempo a efectos de que esto efectivamente constituye una herramienta eficaz. En tanto, es una norma básicamente que crea herramientas procesales, ¿no?, a efectos de sancionar a miembros de organizaciones criminales, ¿no? Y lo digo porque tal vez la principal crítica que puede hacer, y que creo ya algunos especialistas sobre el tema también han realizado, es, la ley contra el crimen organizado no tipifica al crimen organizado como un tipo penal, ¿no? Esa es quizás la principal falencia de la norma, ¿no? Es decir, eventualmente tú podrías aplicar normas procesales en el marco de una investigación o un proceso judicial a determinada persona o grupo de personas que vienen siendo investigadas por criminalidad organizada, más no podrás condenarlas por criminalidad organizada toda vez que no es un tipo penal. Exacto. ¿No? Le aplicas normas procesales básicamente, ¿no? Pero no, no las condenas por el tipo penal de criminalidad organizada. En tanto, la ley en su artículo 2 define a la criminalidad organizada, más no la tipifica a través de un tipo penal, ¿no?
Básicamente esa es la principal. Y entonces, ¿cómo lo están desarrollando? Entonces, ¿cómo puedes tú establecer que estás ante una organización criminal e investigarla con una ley de crimen organizado? O sea, ¿cómo es el juego? Porque si no, ¿ante qué estaríamos? O sea, ¿cómo te investigan por solamente un tema procesal, más no por un tipo penal? Claro, eso va vinculado con el tema del respeto al principio de legalidad, ¿no? Porque precisamente una persona tiene que ser investigada en el marco de un supuesto delito que ha cometido. Claro. Y si tú investigas a una persona por, digamos, un hecho criminal que la ley ha denominado criminal organizada y le aplica ciertas reglas procesales, habría una aparente vulneración de este principio, ¿no? Me refiero al principio de legalidad, ¿no? Lo que sucede, como te comentaba hace instantes, es que lo que básicamente hace la norma es definir, digámoslo, jurídicamente la criminalidad organizada y aplicarle la norma procesal con ciertas reglas que establece la propia ley a ese hecho, ¿no? Y eso es básicamente lo que realiza la norma. Sin embargo, esta interpretación a esta ley tiene dos posiciones por parte de los operadores de justicia, al menos de las que he tomado conocimiento recientemente, ¿no? Unos efectivamente aplican la ley contra el crimen organizado, sobre todo los fiscales, abren investigaciones preliminares aplicando la norma, y los delitos que cometen estos criminales, y otros abren investigaciones preliminares aplicando el delito que la organización cometió, llámese extorsión, secuestro, del abanico de normas que existen, de normas que establecen el artículo 3 de esta ley, y en concurso aplica el tipo penal de acciones de delinquir, el 317 del código, que se encuentra contemplado en el 317 del Código Penal. Y claro, eventualmente cuando el caso avance, ¿no? Y eventualmente llegues a una etapa de juzgamiento o una posterior condena, sí podrías condenar a esa persona o ese grupo de personas por el delito de acción de delinquir y por el delito que en el marco de esa asociación cometió, o sea, extorsión. Sin embargo, esto no ocurre cuando, digamos, inicias las investigaciones, inicias el juzgamiento contra esas personas y le aplicas la ley nada más, sin el tipo penal, porque al final y al cabo tendrías básicamente una calificación jurídica, ¿no? Claro, obviamente con el tipo penal que haya cometido la organización criminal, pero más nada, ¿no? Yo siempre hago un símil con aquellos casos de violación de derechos humanos, ¿no? En los que, por ejemplo, en el caso de Fujimori, se condenó a Alberto Fujimori por el delito de homicidio calificado, es un tipo penal, y se aplicó la calificación jurídica de delito de lesa humanidad. Pero claro, eso tiene otro tratamiento en el derecho internacional de los derechos humanos, cosa que no se puede aplicar al caso de criminalidad organizada, pese a que los delitos también tienen cierta gravedad, porque precisamente se tuvo la oportunidad, ¿no? con esta ley de crear un tipo penal. Incluso en el proyecto de ley, en la Comisión de Justicia, tengo entendido, se discutió y se propuso precisamente modificar el artículo, al menos el nomen juris del artículo 317, y cambiarlo por el de organización criminal, o sea, quitar el de acción de delinquir y cambiarlo por el delito de organización criminal. Porque, a ver, si vemos la definición que hace el artículo 2 de la Ley contra el Crimen Organizado y vemos la definición que hace el Acuerdo Plenario 4/2006, que desarrolla los presupuestos para la configuración del delito de acción de delinquir, vemos que, digamos, no hay mucha diferencia. O sea, te habla de la permanencia, te habla de la estabilidad, te habla del número mayor, el número de personas. Claro, el tipo penal habla de 2 a más, la ley habla de 3 a más, ¿no? Sin embargo, los presupuestos principales, que digamos fundamentales, que son la permanencia y la estabilidad, que contempla el 317 y lo desarrolla este acuerdo plenario, también son contemplados en la definición del artículo 2 de la ley. Entonces, no hay una diferencia. Entonces, quizás a eso apuntaba el legislador, o en todo caso, cuando se discutió el hecho de cambiarle el nomen juris de acción de delinquir por organización criminal. Yo creo que si esto ocurría, también, digamos, dejaba por zanjado aquellas discusiones que hay respecto a que si el delito de acción de delinquir es un delito que sanciona el crimen organizado o es un delito que sanciona simplemente a las bandas criminales, ¿no? Claro, pero entonces, ¿cuál sería lo correcto? Porque
Me has indicado que si bien es cierto los operadores jurídicos, que son los fiscales, quienes van a iniciar una investigación preliminar, si uno solamente aplican nada más el delito fin, ¿no sería pues entonces tratarlo en la vía común? O sea, ¿no? Lo correcto no sería colocar el asociación ilícita para delinquir, porque así ya estarías legitimando la norma. Claro, porque estás hablando que en el artículo 2 me dicen que es de 3 a más. Exacto. Y asociación es de 2 a más. Entonces, estamos ante la misma mira, ¿no? Y en concurso con ¿qué? Con el delito fin. Claro, aplicando la agravante del... O sea, a ver, no aplicando el tipo base del 317, ¿no? Sino aplicando la agravante del 317, que establece los delitos que en el marco de una situación se cometen. Y es más, las agravantes del 317, digamos, si tú ves los delitos que en el marco de una situación que se pueden cometer, son casi los mismos del listado de los 21 delitos que hay. Exacto, ¿no? Si tú lo comparas, digamos, hablamos de un 95% de delitos que se encuentran en la ley y delitos que se encuentran en el agravante. Entonces, la idea es que, respetando el principio de legalidad, precisamente se inician investigaciones en función a delitos, que es lo que al final y al cabo por los cuales se va a condenar a las personas, ¿no? Pero no en función a calificaciones jurídicas que, digamos, establece esta norma, ¿no? Porque a lo que iba, ¿no? O sea, ya, ok, le procesamos determinada organización criminal por los delitos que ha cometido, básicamente secuestro, extorsión y todos afines, y le aplicamos esta ley, pero digamos, transcurrido las investigaciones, transcurrido el proceso y llegado a la etapa de juzgamiento, vamos a terminar en que a esa organización criminal la vas a condenar solamente por el delito por el cual tú la investigaste, más no la vas a condenar por el delito de crimen, digamos, el delito de crimen organizado, porque digamos no hay un delito de crimen organizado, claro, ¿no? Entonces esa es quizás la principal crítica, ¿no? Otra también vendría a ser el hecho de que el listado de delitos que establece el artículo 3 de la ley, digamos, es la verdad, incluso creo que, como mencionaba una vez un amigo mío, ¿no? Faltaba un poco más, le ponían alimentos, por el listado, la verdad, era demasiado amplio, ¿no? Sin embargo, debieron incluir delitos que sí revestían la gravedad, para incluirlo como un delito de crimen organizado. Te hablo de, por ejemplo, del delito de minería ilegal, que no está contemplado en la ley. Y ahí viene la segunda crítica, ¿no? En el sentido de que el legislador, al momento de elaborar esta norma, no ha realizado previamente un estudio político-criminal, ¿no? Respecto a la incidencia de estos delitos. Es decir, mucho se habla de crimen organizado, mucho se habla de la elevada incidencia del crimen organizado, ¿no? Le escuchas a periodistas, le escuchas incluso a especialistas en derecho, abogados, etcétera, pero no se ha evaluado, digamos, cuánto el crimen organizado ha avanzado, en cifras me refiero, ¿no? Es decir, sí hay cifras respecto al tema de la delincuencia común, que es una forma de criminalidad, claro, pero no hay cifras respecto al delito de crimen organizado digamos, no se ha hecho una evaluación de cuáles de los delitos de crimen organizado son los que más han afectado. Y te digo esto porque si hay un estudio realizado por la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia el año 2013, que se titula Diagnóstico Situacional del Crimen en el Perú, en el cual precisamente aborda algunos delitos clásicos de crimen organizado, por ejemplo el tráfico de drogas, la trata de personas, la trata ilegal, el terrorismo, y también habla de la minería ilegal. Y lo superpone, digamos, señala que incluso las ganancias ilícitas producto de la minería ilegal han pasado al de tráfico de drogas. Entonces la pregunta es, si la minería ilegal, que ahora ya es un delito, sobrepasa las ganancias ilícitas del tráfico de drogas, ¿por qué este delito no se incluyó en función a la gravedad en la ley de crimen organizado? Claro, es un tema ya de política criminal, ¿no? Claro, ahí precisamente debió tomar en cuenta este documento elaborado por el MINJUS, ¿no? E incluirse este delito de minería ilegal como un delito de crimen organizado, ¿no? Y tal vez quitar otros tipos penales que a mi parecer no deberían estar ahí, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, hablando sobre el tema de minería ilegal, claro que, como bien, yo coincido contigo respecto a que no lo han determinado dentro del abanico, pues, ¿no? de las normas que establece, pues, la ley contra el crimen organizado.
Pero aparte de ello, entonces, estaríamos hablando pues que si la ley contra el crimen organizado no es un tipo penal, sin embargo, casi tiene todos los artículos, bueno, tiene todos los tipos penales que son agravantes de la asociación ilícita para el liquidar del 317. Entonces, si a una organización, entre comillas, la ingresas a una investigación, ellos podrían interponer cualquier tipo de excepción para que no lo denominen como organización criminal. Si es que no le pones o sea, si no le adecuas la conducta del 317, por ejemplo. O sea, claro, porque, a ver, precisamente ahí tendrían que trabajar fino con el principio de legalidad, porque como decía, ¿no? Tú no me puedes aplicar reglas procesales, ¿no? En el marco de una calificación, de una mera calificación jurídica, que al final lo es, lo que hace la norma con la definición de crimen organizado, sino en función a un tipo penal. O sea, ok, tú me estás procesando, pero en el marco de que, ok, de un delito que cometí, de extorsión, pero de un hecho jurídico que es crimen organizado, porque al final queda como un hecho jurídico definido una norma, ¿no? Más no, es un tipo penal. Claro, no me sorprendería que un abogado precisamente plantee un abogado obviamente de defensor de algunos miembros de estas organizaciones criminales plantee ese tema, ¿no? Incluso sería interesante que un juez, ¿no? Tal vez si llega a la Suprema, lo evalúe, ¿no? A efectos de limitar los alcances de esta norma, ¿no? Y precisamente en función o en el marco del principio de legalidad definir hasta dónde la misma puede llegar, ¿no? Sí, bueno, vamos a seguir conversando y estableciendo pues, ¿no? cuáles son las deficiencias en realidad de esta norma, luego de la publicidad. Okay. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Bueno, continuando con el programa, bueno, Roger, nos has hablado pues no que muchas de las deficiencias que tiene esta ley contra el crimen organizado, pero ¿cuál sería tu posición para poder darle una mejora a ello, para no tener un problema al momento de que los fiscales, por ejemplo, aperturen la investigación? Lamentablemente lo están categorizando como criminalidad organizada, pero no le ponen el antecedente que es la asociación ilícita. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se sabe muy bien que ya realizando el seguimiento y todo de determinadas personas que se dedican al sicariato, ¿ya? Le inician una investigación en la FECOR, porque es la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, ¿no? Por el tema de sicariato, pero sin embargo solamente lo hacen por sicariato, nada más. ¿Estaría bien eso? Bueno, en principio mi posición sería la que en principio fue adoptada en el debate de la comisión, ¿no? que te comentaba un inicio, ¿no? De que tenía que modificarse
digamos, en función al desarrollo que ha hecho la jurisprudencia, sobre todo el acuerdo penal, tendría que modificarse el nomen juris del tipo penal de asociación, no cambiarlo por el de organización criminal. Y ya yendo al fondo de tu pregunta, claro, tú al abrir una investigación a una persona por delito de sicariato para aplicar la ley, tendrías precisamente en principio que demostrar, al menos de manera preliminar e indiciaria, que esta persona ha cometido ese delito en el marco de una organización criminal. Pero volvemos al tema, ¿no? Es decir, si tú en el marco del proceso, ya incluso llegando a la etapa de, ni siquiera llegando a la etapa de juzgamiento, ¿no? Porque en la etapa preparatoria tendrías que tener, digamos, elementos un tanto claros, ¿no? Tú tienes que demostrar en todo caso que esa persona que cometió el delito de sicariato pertenece a una organización criminal. Y la ley te dice que para pertenecer o para configurar una organización criminal tienes que tener permanencia en el tiempo, estabilidad, ¿no? Pero si tú demuestras eso, porque el fiscal tiene que demostrarlo, no estás demostrando acaso que esta persona ha cometido el delito de delincuencia y delinquir. Claro. Básicamente, ¿no? Creo que una de los, bueno, al menos de lo que me he enterado, una de las excusas por las cuales los fiscales no aplican esto, un sector obviamente, es por la pena, porque claro, si tú abres una investigación a una persona que por ejemplo cometió el delito de robo agravado en el marco de una organización criminal, tienes incluso, con consecuente muerte, tienes incluso una pena que supera pues los 35 años, ¿no? Pero si tú le abres en el marco de la lesión de delinquir en su agravante, máximo llegas a 15 años. O sea, el tema creo que pasa, entre otras cosas, por el tema de la pena, ¿no? O sea, abren los fiscales investigaciones, digamos, descartando el delito de acción y aplicando la agravante, también obviamente por el principio de subsunción, ¿no? Porque la pena es digamos, baja en comparación a la de la especialidad, ¿no? Cuando aplican la especialidad, ¿no? Por cada tipo penal. Ahora, por ejemplo, ahora último, no sé si habrás visto el caso que robaron a un empresario 300.000 soles. ¿Ya? Se habla mucho, pues, ¿no? Que primero vino la pregunta, ¿no? ¿Qué hace una persona común y corriente con 300.000 soles? Sí. Esa es la primera pregunta, ¿no? Después viene la siguiente pregunta, que es, ¿habrá alguna conexión del personal del banco con los delincuentes? ¿No? Y la tercera pregunta es, ¿se habrá realizado un seguimiento desde la empresa, se habrá comunicado a los delincuentes? Esas son las tres preguntas que se han estado haciendo ahora último por ese tema. No sé si tú nos puedes dar una apreciación de qué es lo que opinas acerca de ese caso, ¿no? Ahora, llegando como último plano, si a ellos, en caso se les interviene, poder trabajarlo bajo la normatividad de la ley contra el crimen organizado. Ya. En principio creo que ha sido un poco descuidado, por decirlo menos, que una persona lleve esa cantidad de dinero, digamos, por las calles de Lima, teniendo en cuenta nuestra situación actual de inseguridad ciudadana, ¿no? Y más aún que, digamos, contamos actualmente con los medios tecnológicos para poder realizar un tipo de pago, transferencia dineraria a través de, pues, de internet, incluso creo que ahora incluso se puede ahora incluso a través del celular, ¿no? Lo segundo, ¿no? Creo que sí, no debería descartarse la posibilidad de que efectivamente ha habido una comunicación entre un tipo de personal del banco con los criminales que al final robaron el dinero, porque claro, digamos, ¿Cómo sabes? Claro, digamos, ¿cómo se enteran? O sea, yo creo que sí, digamos, hay muchas posibilidades de que efectivamente haya una comunicación entre el personal del banco y los delincuentes, ¿no? O sea, ahora, si se aplica o no la ley contra el crimen organizado, es el tema, ¿no? Tendríamos pues que, al menos de manera, el fiscal en todo caso tendría que al menos de manera indiciaria ver si está frente a una organización criminal per se y no frente a una banda común, es decir, ¿no? Porque eso también es otro problema, ¿no? Incluso genera discusiones entre las fiscalías y los juzgados, es decir, ¿cuándo se aplica la ley de crimen organizado? Si estamos frente a una banda o estamos frente a una organización criminal, valga la redundancia, organizada, ¿no? Entonces, la ley solo se aplica cuando estamos frente a una organización criminal que haya tenido cierta permanencia en el tiempo, cierta estabilidad, cierta jerarquía, cierta distribución de roles. Solamente ante ese caso aplicamos la ley contra el crimen organizado. En este caso creo que, por lo que me he enterado, por lo que he leído, no estaríamos frente a una
frente a un caso de criminal organizado, ¿no? Digamos, estaríamos creo que ahí frente a una banda, ¿no? Efectivamente ha habido coordinación, ¿no? Ha habido, entiendo yo, distribución de roles, porque digamos, asumamos que efectivamente hay una coordinación, el personal del banco se conocía, efectivamente hay una coordinación entre el personal del banco y los malhechores, pero digamos, eso, digamos, queda nada más en una mera coordinación, podríamos hablar incluso de una coautoría, ¿no? Pero no creo que revista los elementos o los presupuestos necesarios para poder hablar de una organización criminal propiamente dicha. Ahora, yo también estaba pensando otra cosa. Por ejemplo, sabemos muy bien pues, ¿no?, que tenemos la unidad de inteligencia financiera. Ahora, ¿cuándo se activa la unidad de inteligencia financiera? Cuando hay transacciones en el sistema bancario mayores a $10.000, ¿cierto? Si no me equivoco, sí. Eso es por ley. Ahora, yo me imagino que eso da una alerta a la unidad de inteligencia financiera. Ellos han podido también observar ¿no?, esa transacción. Entonces, yo considero también que si está en funcionamiento también esta unidad de inteligencia financiera, ¿cuál podría ser el apoyo frente a este tipo de transacciones financieras que son excesivas, pues, ¿no? Claro, pero básicamente la UIF creo que interviene cuando, digamos, el dinero transferido, ¿no? Es de o tendría cierta procedencia, procedencia dudosa, ¿no? Pero por un tema de control me parece que no. Pues sería interesante también, porque de todas maneras pues son parte del sistema. Sí, pero como te digo, básicamente su intervención se focaliza en el tema de cuando el dinero es aparentemente de origen ilícito, sospechoso tal vez, ¿no? Ya. Ahora, para concluir con el tema de la ley contra el crimen organizado, ¿cuál sería tu propuesta, se podría decir, para poder brindarle, no sé, un mejor formato a esa norma? Lo que decía, ¿no? En principio, sincerarnos, es decir, creo que hay un tipo penal que, desde mi punto de vista, ya sanciona a los regímenes criminales, ¿no? Que es el delito de acciones de delinquir. Y ese tipo penal, en el marco de la creación de la ley contra el crimen organizado, se planteó, como te decía hace un momento, cambiar el nomen juris, ¿no?, de acción de delinquir por organización criminal. Creo que ese vendría a ser un primer paso para, digamos, no estar frente a esta confusión que ha generado la ley y frente a estas dos posiciones que se han establecido, creo que sobre todo en las fiscalías y en las fiscalías de crimen organizado, ¿no? Unos fiscales aplican la ley con el delito fin, otros fiscales no aplican la ley, digamos, sino aplican el delito de delinquir y aplican el tipo penal fin, ¿no? Entonces, no puedes tener dos posiciones, pues, ¿no? Tienes que tener criterios uniformes. Entonces, parte de esta confusión o esas dos posiciones parte precisamente de no haber seguido esta sugerencia de cambiar el nomen juris al delito de acción de delinquir y definirlo tal cual había ya desarrollado la jurisprudencia y el acuerdo plenario 4/2016, ¿no? Porque, como te decía hace instantes, ¿no? Si tú lees la norma y lees el artículo 2, si tú lees la definición que ha hecho la jurisprudencia, el acuerdo plenario, la acción de delinquir y el crimen organizado, la ley, no encuentras muchas diferencias. Entonces tendría que modificarse la norma en el nomen juris, ¿no? Y propiamente hablar ya de un tipo penal de organización criminal, que es lo que creo que sería lo más correcto, que se reclama, ¿no? Exacto. Claro, para poder establecer el principio de legalidad y sea más viable la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía. Y no hayan estas dos posiciones, ¿no? No, claro, porque de todas maneras lo va a complicar. Bueno, claro, creo que actualmente ya se está complicando bastante, así que... sí, prueba de ello que hay dos posiciones en el Ministerio Público. Claro, ahora, hay un tema que ha sido bastante tocado ahora último, es la violencia que está ejerciendo el personal de serenazgo y el personal, de serenazgo o policía municipal en contra de aquellos ciudadanos pues que realizan actividades económicas, en el sentido pues no los vendedores informales, ¿no? Entonces se ha estado viendo pues que muchos asumen una calidad de fiscalizadores violentistas.
Entonces, quisiera escuchar tu punto de vista acerca de ello, pero lo vamos a realizar luego de la publicidad. Listo. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Continuando con el programa, hay un tema que ahora último se ha estado tocando bastante en los medios de comunicación y es si en realidad el serenazgo o policía municipal está legitimado para ejercer violencia en contra de las personas cuando no se respete pues temas netamente administrativos como es la autorización para poder vender en la calle, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de la violencia en sí, o sea, considerando pues no que nuestro invitado es especialista en derecho penal y política criminal, nos va a dar pues no algunos alcances y algunas opiniones respecto a estos ejemplos. Roger, ahora último se ha visto pues no que, si no me equivoco, en San Isidro, un grupo de serenazgos atacaron violentamente pues, no, a un señor que estaba tratando de defender a una persona que vende en la vía pública, ¿no? En este caso pues un ambulante, ¿ya? Y que bueno, al ver pues, ¿no? el grado de, no sé, de abuso de autoridad que existía, pretendió defender a esta persona y al final salió herido, pues, ¿no? Era un motociclista que lo agarraron a palazos, a patadas, y más que eso, bueno, le hicieron mucho daño. No sé qué opinas sobre ello. Eso creo que ya viene ocurriendo de forma, creo que sistemática, ya no es el primer caso, ¿no? Ya es recurrente el tema del abuso del personal de serenazgo de algunas municipalidades, no todas, obviamente, hay que hacer el deslinde ahí, ¿no? En contra pues de personal de aquí, personas ambulantes, ¿no? Ciudadanos en general, ¿no? Y que también involucra no solo al personal de serenazgo, ¿no? También al personal policial, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema del uso racional de la fuerza, ¿no? Hemos visto casos como por ejemplo el de Gerson Falla, ¿no? Aquel persona que fue detenida, ¿no? Por miembros de la Policía Nacional, pero en principio sí tenía por miembro de serenazgo, creo que de San Miguel de Magdalena, ¿no? En un aparente estado de ebriedad, y vimos cómo incluso por cámaras de la propia municipalidad, mientras lo llevaban pues a la dependencia policial, ¿no? Esta persona era agredida físicamente. Entonces todo pasa por hasta dónde la policía puede, digamos, intervenir, hasta dónde, digamos, cuáles son sus facultades, hasta dónde puede intervenir respecto a fin de, digamos, controlar determinada, digamos, disturbio, ¿no? O digamos, violación a la paz social o a la tranquilidad, ¿no?
tenemos buenas noticias, porque hace poco, en agosto de este año, hace unos meses, ha sido precisamente aprobada una norma que regula este uso racional de la fuerza por parte del personal policial, ¿no? El decreto legislativo 1168, ¿no?, regula precisamente hasta dónde la policía puede llegar, cuándo puede utilizar armas letales, cuándo puede utilizar armas no letales, cuáles son los principios del desarrollo de esta actividad, ¿no? Te habla de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, ¿no? Y cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? Identificarse primero, primero tener una actitud preventiva, una actitud disuasiva, ¿no? Y eventualmente cuando el caso le merita ya una actitud, pues digamos, reactiva, ¿no? Claro, con la debida prudencia. Entonces creo que ha sido un paso importante por parte del Estado y en particular del Poder Ejecutivo el haber elaborado y publicado esta norma, ¿no?, que regula el uso de la fuerza y que, digamos, zanja los cuestionamientos que habían precisamente, sobre todo el personal policial, y eso se extiende al personal del serenazgo, ¿no?, de hasta cuándo, cómo y dónde pueden intervenir, ¿no?, en este tipo de casos. Ahora, ¿sabes decir? La policía prácticamente nunca tuvo una normativa que pueda limitar la fuerza en sus intervenciones. O sea, con esto recién se está estableciendo límites. Exacto, o sea, pero te decía que tal vez lo principal de esta norma es que precisamente se creó la norma, es decir, antes no teníamos, antes la Policía Nacional no tenía una normativa que regule el uso de la fuerza, ¿no?, en el marco tal vez de ese tipo de intervenciones, o ahora que está, digamos, en función al contexto, lo que vimos en el marco de un conflicto social, ¿no?, que es lo que precisamente se denuncia, ¿no? O sea, hemos visto el caso, por ejemplo, de Tía María, en el cual se denunciaba a través de diversos medios de comunicación, lo cual ha sido incluso refrendado por el propio Ministerio del Interior, creo, cuando efectivamente reconoció que había, pues, en algunos casos, obviamente, ¿no?, muy particulares, ¿no?, excesivo uso de la fuerza, ¿no?, incluso se había sembrado de verduguillos, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Entonces, ahora, digamos, no hay excusa para que la policía no se ciña a ciertos parámetros normativos, a efectos de que en el marco de estas intervenciones pueda realizarlo dentro del marco de legalidad. Y también eso ayuda para que los fiscales y jueces, en un contexto en el cual se denuncie un tema de abuso policial, se ciñan a esta norma y verifiquen en función a los dispositivos que establece la misma si efectivamente el policía intervino de acuerdo al procedimiento establecido en la ley, ¿no? Ahora, si a un personal policial que tiene estudios previos para poder realizar esa actividad de efectivo policial durante muchos años y que es de carrera, le establecen un límite para poder actuar dentro de sus competencias, porque las competencias también están dentro, pues, ¿no?, de la Constitución política, ¿no?, que restablecer el orden público, ¿no?, el orden interno. Entonces, ahora tenemos al serenazgo. ¿El serenazgo tiene estudios previos? Eso es por un lado, ¿no? O sea, ¿el serenazgo tiene estudios previos? ¿O son personas que simplemente son contratadas por la municipalidad? Pueden venir de cualquier lado, porque he leído también que muchos de ellos, pues, han salido de la cárcel, han purgado condenas por robo agravado, por hurto agravado y muchas otras cosas más. Ahora, ¿puedes delimitar la función de ellos en el tema de accionar violentamente contra una persona? Ya, claro, en el caso del serenazgo, esta norma regula el uso de la fuerza policial, no habla de serenazgo personal, digamos, o policía municipal, como también se denomina, ¿no? Es decir, el serenazgo no tiene un amparo normativo a efectos de regular su procedimiento frente a un hecho que afecte el orden público, ¿no? Lo que podría en todo caso hacer el serenazgo es guiarse de esta norma, ¿no? Guiarse de esta norma a efectos de seguir el procedimiento que establece la misma, porque al fin y al cabo, digamos, el serenazgo en buena cuenta
realiza, no suple, pero realiza una función un tanto similar al que realiza la Policía Seguridad, Nacional, que es precisamente brindar seguridad y tranquilidad pues a la sociedad, ¿no? Y claro, creo que, pero a ver, un paso importante creo que es el crear esta norma. O sea, creo que es un paso definitivamente importante y, digamos, ahí sí hay que felicitar la labor del Estado, ¿no? Porque, como te decía, es primera vez que se regula el uso de la fuerza a través de un mecanismo normativo, ¿no? Pero claro, creo que habría que brindarle mayores herramientas. Creo que el Serenazgo, que también realiza una labor importante, ya creo que se expandió a nivel nacional esta función del Serenazgo, a efecto de legitimar su actuación. Tengo entendido que hay un proyecto de ley que recientemente se ha presentado en el Congreso de la República, ¿no? En agosto de este año, ¿no? Que establece o que faculta a los agentes de Serenazgo municipal, ¿no? A el uso de armas no letales. Pero este proyecto de ley solo apunta al tema de la autorización de personal municipal respecto al uso de armas, más no establece cuál es el procedimiento para utilizar las mismas. Claro. Yo creo que más allá del uso de armas, el tema pasa, como bien estableció la norma, en establecer el procedimiento a seguir, que creo que es lo que básicamente va a poder, digamos, definir o evitar en todo caso, ¿no? El uso excesivo de la fuerza, ¿no? Claro, pero por ejemplo, muy aparte de que pueda estar legitimado, ¿no? Ya creo que por criterio, ¿no? Ellos ven que son muchas personas, muchos de ellos son personas corpulentas, ¿no? Que son musculosos, altos, y se aprovechan, ¿no? De la debilidad que tienen las personas. En este caso han sido señoras, han sido jóvenes, que no tienen la posibilidad, pues es como luchar en contra de un grupo, pues, de desadaptados, pues, que te van a atacar, ¿no? Claro. Ahora, por un tema netamente administrativo, un tema netamente de licencia, porque a esas personas se les podría sacar mediante un cordón de serenazgo, y en esa parte se podrían ir, ¿no? Entonces, y se le hace pues una fiscalización, al igual como en la misma municipalidad realizan la fiscalización a los transportes, ¿cierto? Están parados, ¿acaso el fiscalizador va y le pega al chofer? No le va a pegar al chofer, porque el chofer baja y le pega al fiscalizador. Claro. Pero en este caso, pues, lo que indigna es la capacidad para poder atentar en contra de los más débiles, ¿no? Y utilizar la fuerza estatal. Ahora, usted como especialista, ¿hay responsabilidad por parte del alcalde? O sea, ¿hay un tercero civilmente responsable allí? Bueno, en principio, lo primero que señalaba, ¿no? Digamos, cuando la policía, digamos, está frente a un cúmulo de gente, ¿no? Una reunión tumultuaria que los excede en número, los excede incluso en materiales, digamos, peligrosos, ¿no? Pueden ser bombas molotov, digamos, incluso armas, ¿no? Como se ha visto en algunos conflictos sociales. Lo interesante de la norma es que en esos casos excepcionales en los que precisamente peligra la vida del policía o terceras personas ajenas al conflicto social, la ley faculta el uso de armas letales. O sea, pero como te digo, solo en esos casos, de manera excepcional, ¿no? Entonces, digamos, eso también es lo interesante y lo novedoso de la norma, en el sentido en que se pone del lado del policía y del personal y de las personas ajenas al conflicto, ¿no? Y en estos casos de naturaleza grave permite el uso, pues, de armas, porque evidentemente, por un tema de sentido común, si estamos frente a un grupo de gente que, digamos, tiene la intención de asesinar a la policía, de matarte, pues obviamente tienes que hacer tu derecho, pues, de repeler el ataque, ¿no? O sea, hemos visto casos muy graves, como por ejemplo el tema de Bagua, ¿no? Donde los miembros de estas comunidades que, digamos, no pueden argumentar, que, digamos, no conocían cuál es la diferencia entre el bien y el mal, entre matar o vivir. Entonces, por ejemplo, asesinaron y desaparecieron al mayor Bazán, ¿no? Hasta ahora sigue desaparecido. Tienes ahí a una viuda y un hijo que digamos, ahora no tienen noticias de él. Entonces, la ley ha previsto eso, ¿no? Se ha previsto en estos casos.
Respecto al tema del alcalde, pues habría que ver el grado de responsabilidad y participación que ha tenido en el marco de este hecho, ¿no? Porque si bien es cierto, los agentes municipales y en general cualquier personal administrativo, servidor público, funcionario, digamos, depende del alcalde, también es cierto que no todas las acciones que como personas individuales funcionarios realicen va a estar supeditada a mandatos directivos que el alcalde realice. Efectivamente, si el alcalde ha emitido un tipo de directiva respecto a agresión o lesión, incluso muerte de algún miembro digamos, unos ambulantes y demás, el alcalde tendrá que responder en función a su grado de participación. Pero si, digamos, ese es un hecho aislado, digamos, por parte de este grupo municipal, el alcalde pues no tendría nada que hacerlo. Si no es el alcalde, como tercero civilmente responsable sí puede ser la municipalidad. Ah, claro. ¿Sabe? Pero y en ese sentido, ¿cómo se trataría, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que se le daría? Porque, por ejemplo, ya ejercieron la violencia todo y ellos dicen que es por legítima defensa, porque supuestamente el motociclista quiso cortarlo con un cuchillo. Ya, entonces, hay proporción allí que 5 sujetos te peguen y te pateen la cabeza contra una persona que supuestamente tenía un cuchillo, porque en la noticia no se veía nada que tenía un cuchillo. Los 5 sujetos eran de... El Serenazgo. Ya. Entonces, y este señor intentó ayudar a una persona, pues no, un ambulante, a un ambulante, porque ellos estaban, normalmente es retírese, no quitarle las cosas y romper y llevárselas, ¿no? O quitarle la plata, porque eso es lo que no se entiende, o sea, cuál es la verdadera acción que se debe realizar allí, o sea, no, ¿por qué la violencia? ¿Por qué ejercer ese tipo de violencia? Y más aún es flagrante, claro. Es una violencia flagrante, entonces, ¿cómo se le puede denunciar? ¿Bajo qué tipo penal? ¿Cómo se le podría...? Claro, creo que hay un tema de falta de proporcionalidad entre precisamente la infracción y la acción frente a infracción, ¿no? O sea, si determinada persona, un ambulante, digamos, tiene en determinado distrito, está prohibido que realice su actividad ambulatoria, evidentemente pues el personal municipal tendría que intervenir y, digamos, retirarlo, ¿no? Pero de ahí pues a romperle puesto, confiscar sus cosas, golpearlo, eso ya pasa yo creo que ya pasa a mayores, ¿no? Y creo que ahí la principal acción que debería hacer el municipio a través del alcalde precisamente es iniciarle un proceso administrativo disciplinario a ese miembro del personal del Serenazgo, ¿no? Y en la medida que, digamos, descubra responsabilidades, ¿no? Pues despedirlo, ¿no? O sea, porque evidentemente estamos frente a un caso aparentemente frente a un caso de abuso por parte de... Claro. Bueno, pues entonces hay que ver pues no cuál es la forma de regular mejor cuál es la legitimidad que tienen los serenazgos para poder accionar frente a este tipo de procedimientos de fiscalización, ¿no? Sí, frente a la ausencia, como te decía, de una norma que regule su procedimiento, porque claro, esta ley, insisto, está destinada al actuar del personal policial en el marco de una afectación al orden público, en el marco de los conflictos sociales, pero no está destinada al personal serenazgo, ¿no? Sin embargo, y como también te decía, sería bueno que el personal de serenazgo tenga en cuenta esa norma. Ahora, un tema tan importante es, no basta con la acción de la norma, basta capacitar a la policía a efectos de que efectivamente sigan este procedimiento, ¿no? Porque, digamos, la norma al final y al cabo, si no lleva una adecuada capacitación e instrucción por parte del personal policial, queda en una suerte de papel frío. Entonces, creo que un primer paso ya se dio, que es la publicación de la norma, que regula el procedimiento, los principios, las excepciones del uso de la fuerza por parte del personal policial, sea fuerza letal o sea fuerza no letal. El segundo paso, creo yo, es el tema de la capacitación a este personal para que en el marco de esta norma pues realice las intervenciones, ¿no? Y creo yo que en ese contexto el personal de serenazgo, digamos, ante la ausencia de una normatividad que ampare su accionar, su proceder en el marco de este tipo de acontecimientos, se guíe por esta norma, por este decreto legislativo, ¿no? Y claro, sería bueno que también el Congreso, frente a esta realidad, ¿no? Porque es una realidad ya el hecho de que, digamos, diversas municipalidades, diversos municipios contraten frente a la ausencia, porque, digamos, los serenazgos nacen precisamente frente a la ausencia, ¿no? Del personal policial en su distrito. Claro, eso es lo que incluso están algunos incluso
capacitados, mucho mejor logística, ¿no? Entonces la idea es, frente a esta realidad, ¿no? Sería bueno que algún legislador, ¿no? Digamos, más allá es bueno este proyecto de ley que te mencioné al comienzo, ¿no? De dotar al personal de serenazgo de armas no letales, ¿no? Perdigones, gas pimienta, el tema de los equipos eléctricos que producen electricidad, pero también sería bueno de digamos, legislar en función al procedimiento a seguir, ¿no? Como ocurre con el decreto legislativo que regula el uso de la fuerza policial. Entonces sería bueno que un legislador pues se ponga las pilas y frente a esta ausencia, frente a este vacío normativo, plantee un tipo de normativa, ¿no? y regule este procedimiento del serenazgo, ¿no? Para que no ocurran estos abusos, ¿no? Más aún para que no ocurra esos abusos, claro. y verlo el serenazgo pues no como parte importante para la seguridad ciudadana en vez de verlo pues como una herramienta violenta por parte de las municipalidades, ¿no? Claro. Entonces, bueno, gracias Roger por habernos acompañado en esta oportunidad. Ha sido muy explícita todo el tema, pues no, ya las críticas realizadas pues para la ley contra el crimen organizado, y así como pues no la percepción que has tenido pues respecto a la violencia que se ha desarrollado por parte de los serenazgos, ¿no? Y es importante la herramienta que emitió el Estado pues en agosto respecto a las limitaciones que tiene la policía para ahora actuar frente a determinados parámetros para poder utilizar la violencia que de por sí es una legitimidad que tienen ellos como competencia, pues, ¿no? Entonces, gracias Roger nuevamente. Bueno, señores, hemos tenido como invitado a Roger Ponce Colque, especialista en Derecho Penal y Política Criminal. Nos ha dado algunas pautas, pues, ¿no? Respecto pues, a todo lo que corresponde a la ley contra el crimen organizado, y así como algunos ítems respecto pues a la violencia que existe pues en el serenazgo, y ahora también las limitaciones que hay en la actuación de la policía para poder ejercer durante un operativo, o ya sea pues no durante un conflicto social, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado el programa, ha sido muy interesante y los esperamos pues el próximo lunes de 7 a 8 de la noche en esta su Casa de la Constitución. Cuídense. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes.